Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales, a este curso de las clases virtuales. Bien, estoy a cargo, en este caso, del curso de razonamiento verbal. Bien, y el tema que vamos a ver el día de hoy ya es conocido, lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Estamos viendo todo este mes lo que son los conectores lógicos o gramaticales, ¿de acuerdo? Estos conectores que le van a dar sentido a las frases u oraciones. Recuerda que hay una lista de conectores que nos van a ayudar, nos van a guiar para poder completar las oraciones. Bien, en este caso, el día de hoy vamos a ver lo que son los ejercicios resueltos. Vamos a resolver ejercicios y prepararnos para el examen. ¿De acuerdo? Lo importante, alumnos, aquí es que puedas tener eh, un criterio amplio, ¿ya? Y puedas tener buen tino de responder estos ejercicios. Te recomiendo que hagas uso del diccionario porque hay palabras, alumnos, ¿de acuerdo? Hay palabras que no conocemos, no todos conocemos todas las palabras. De repente algunos más que otros, ¿no? Y es por lectura o por práctica. Pero, en definitiva, hay palabras que se desconocen y por eso nos vamos a ayudar de nuestro amigo el diccionario, ¿sí? Para salirnos de dudas y saber de qué estamos hablando. Bien, sin más que decir, vamos a recordar un poco lo que hemos hecho la semana pasada. Bien, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Un resumen y que nos va a servir como una guía para resolver estos ejercicios, alumnos. Bien, en tal caso, no voy a dedicarme o no voy a detenerme en lo que voy a decir, simplemente lo voy a nombrar. Ya lo hemos visto eso en clases anteriores, ¿no? Y si no lo entiendes, bueno, te invito a repasar las clases anteriores, que está más detallado, ¿no? Bien, la semana pasada hemos visto lo que son los conectores gramaticales, ¿no? Y también hemos visto los conectores lógicos, ¿no? Solo los vamos a nombrar, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué decíamos la semana pasada, ¿no? Decíamos que los conectores, o se denomina así algunas partículas o partes gramaticales que van a unir frases u oraciones, ¿no? Bueno, esa es su finalidad, unir frases o oraciones. Van a conectar, de ahí viene la palabra conectores, ¿no? Conexión, ¿no? Van a unir frases o oraciones sintácticamente, equivalentes o iguales, las cuales complementan la relación lógica de las mismas. Eso quiere decir que le dan sentido lógico a una oración, ¿ya? O a un texto. Los conectores usuales, recuérdalo bien, los conectores usuales que usamos son tres, ¿no? Conjunciones, preposiciones y adverbios, ¿de acuerdo? Son invariables, ¿de acuerdo? No cambian, no tienen género, no tienen número. Son palabras invariables, ¿ya? En tal caso, vamos a denominar a cada uno de ellos y vamos a ponerlas en un conjunto para que las puedas ver. Recuerda que esto te sirve como guía, ¿ya? No voy a detenerme qué es porque eso ya lo expliqué la clase pasada, ¿ya? Los más usados son conjunciones, preposiciones y adverbios, ¿ya? Los conectores son llamados también nexos o relacionantes. Si te pregunto en el examen, ¿cómo también se denomina a un conector? Ya sabes que es nexo o relacionantes. Bien, bueno, de repente ya te estoy lanzando una pregunta del examen. Ya, en los conectores, ¿de acuerdo? Tenemos las conjunciones, ¿no? Y dentro de las conjunciones tenemos una serie de subpalabras, de puede decir, para poder identificar este tipo de grupo gramatical, ¿no? Conjunción. Dentro de la conjunción, ¿de acuerdo? Tenemos que son las conjunciones copulativas. Estas son las que unen. Y tenemos i, e, en i. Copulativa. Ya no voy a explicar ni con ejemplos, solo las voy a mencionar. Eso ya está explicado en la clase pasada.
Otro tipo de conjunción tenemos los que son las disyuntivas, ¿de acuerdo? Y estas disyuntivas tenemos O y U. Recuerda que vienen siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Vienen siendo lo mismo. Se escribe U cuando la próxima palabra se empieza con O, ¿de acuerdo? Si no, se escribe con O normalmente. En copulativas, lo mismo. Se escribe con E cuando la siguiente palabra empieza con I, porque no podemos decir, por ejemplo, Carlos y Irma. No, I. No podemos decir Carlos e Irma, ¿de acuerdo? Entonces, otro tipo de conjunción, ya lo hemos visto, son las adversativas, ¿no? Contrarias, que son contrarias, ¿no? Adversos, ¿no? Tenemos el si no, el pero, el más que, sin embargo, aunque, ¿de acuerdo? Pero o más vienen siendo lo mismo, ¿no? Es un reemplazante. Si decimos más no llegó, podemos decir o reemplazar por pero no llegó. Bien, ¿qué más tenemos para recordar? Tenemos las consecutivas, ¿de acuerdo? Dentro de las consecutivas están luego, pues, por lo tanto, puesto que, así que, en consecuencia, con que, por consiguiente, así que, y algunas otras más, pero son las más utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los conectores en conjunción y también tenemos la subjunción que pertenece a la misma familia de la conjunción, pero van por debajo, ¿no? Entonces tendríamos en las subjunciones a los condicionales. Y estos condicionales serían, por ejemplo, si, siempre que, con que, en el caso de que, ¿no? A condición de que, con tal que, etcétera. Bien. Tenemos también las subfunciones concesivas, ¿de acuerdo? Concesivas, y entre ellas tenemos aunque, aun cuando, por más que, ¿no? Etcétera. Tenemos otro tipo de subfunción que pertenecen a la conjunción, ¿no? Que son las consecutivas, ¿de acuerdo? Una después de otra, ¿de acuerdo? Son consecutivas. Por ejemplo, tenemos luego con que así, ¿no? Así es que también podemos decir por tanto o por lo tanto. Y por último, dentro de las conjunciones, en la subfunción, tenemos las causales, ¿no? Sería porque, pues, que, como, puesto que, ya que y por qué, ¿no? Bueno, ya está, hemos repetido por qué, ¿no? Lo hemos repetido por algo, ¿ya? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Habíamos dicho que las más conocidas o los más conocidos conectores son la conjunción, la preposición, ¿de acuerdo? O las preposiciones, que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante, ¿de acuerdo? Son las que nos está emitiendo la RAE, la Real Academia Española. Bien, sin más que decir, pasamos a lo que son los adverbios, ¿no? Son otro tipo de conectores, conectores de adverbio, ¿ya? Y entre ellos tenemos a adverbios de tiempo, ¿no? Que sería todavía, aún, hoy, ayer, ya, ahora, mañana, anoche, pronto, tarde, temprano, mientras, recién, siempre, luego, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Ya sea pasado, presente o futuro. Tenemos adverbios de lugar, ¿no? De lugar. Entonces, ¿cuáles son ellos? Abajo, encima, afuera, dentro, delante, adonde, atrás, acá, allá, ahí, allí, aquí, lejos, cerca, enfrente, alrededor. Todo lo que tenga que ver con lugares, ¿no? ¿Dónde está? Allá. Encima. ¿Dónde lo pusiste? Debajo, ¿ves? Todos son adverbios de lugar. Conectan, son conectores de lugar. Bien. 3 tenemos de cantidad, ¿no? Vamos a hablar y a mencionarlo, ¿no? Tenemos nada, poco, algo, mitad, casi, bastante, harto, demasiado, mucho, tanto, cuanto, menos, nada, excepto, muy. Bien, lo estoy mencionando algo rápido porque lo que nos interesa es resolver los ejercicios. Esto ya lo hemos visto, son clase pasada. Simplemente nos van a ayudar en esta clase como un modelo. Bien, entonces tenemos adverbios también de modo. ¿Cuáles son? Apenas, mal, despacio, como, así, bien, aprisa, cual, ¿no? Como un estado, un modo. ¿Bien? Tenemos adverbios de afirmación, ¿no? Tenemos sí, ¿no? Ciertamente, seguramente, verdaderamente, también, indudablemente, positivamente, ¿no?
Entonces, esos serían los adverbios de afirmación, conectores de afirmación en un adverbio. Y la negación, pues no, nunca, jamás, tampoco. Bien, bien, sin más que decir, ya esto va a ser una ayuda para poder resolver los ejercicios. Recuerda, alumnos, tienes que guiarte ahora mismo de un diccionario, ¿no? Eh, si no lo tienes, pausa el video, vas por tu diccionario y vienes, ¿no? Porque te puedo explicar de modo eh, formal, ¿no? Y de repente no puedes entender, pero lo voy a repetir en varias ocasiones, ¿no? Las palabras que no entiendas. Eh, y la verdad, no sé qué palabra no entiendes, pero voy a suponer algunas palabras difíciles para explicarlas, ¿no? Porque a mi parecer puede hacer que yo entienda esta palabra que para mí es normal, que para ti sea desconocida. Es por eso que debes tú guiarte de un diccionario, ¿no? En tal caso vamos a empezar. Bueno, nos estamos olvidando, alumnos, ya. Miren, me estoy olvidando también la emoción, ¿ya? Tenemos los adverbios de duda, ¿no? Las de duda pues, son quizás o quizás, tal vez, acaso o probablemente, alumnos, ¿ya? Discúlpame si me he olvidado, pero lo que pasa es que quiero ya pasar a los ejercicios. Bueno, esto es para que te sirva como modelo, ¿no? Una ayuda. Bien, ahora sí nos vamos a los conectores, ¿no? Ejercicios resueltos. Vamos a lanzar el enunciado, te voy a dar las alternativas, te voy a dejar pensar 5 segundos, más o menos, para que cuadres la idea, para que razones, y luego vamos a hacer el desglose, la solución, ¿de acuerdo? Que también va a estar ahí escrito, no te preocupes, voy a dar la respuesta. Vamos a hacer 10 ejercicios y los vamos a ver uno por uno. Bien. Ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? A ver, ¿cuál es el enunciado, el texto? Pintaré más cuadros. ¿Ya? Nunca serán los mismos. Se irán renovando sin cesar. Mi muerte. Bien. Entonces, a ver, te voy a dejar pensar un momento. Bien. Las alternativas son, ¿no? Vamos primero a ver el enunciado, ¿no? Pintaré más cuadros. Está hablando de alguien, una persona, puede ser un pintor, precisamente, ¿no? Y que te está diciendo que los cuadros nunca serán los mismos, ¿no? Y esos cuadros se van a ir renovando siempre. Y dice al final mi muerte. Bueno, hasta ahí podemos ver que puede ser hasta, ¿no? Hasta mi muerte. Vamos a ver, ¿no? Tenemos la alternativa es decir o hasta. Podemos reemplazar. Podemos reemplazar y decir, ¿no? Pintaré más cuadros, es decir, nunca serán los mismos. Ahí ya no habría mucha lógica, ¿no? Pintaré más cuadros, es decir. Yo no le encuentro mucha lógica, no hay una conexión lógica, ¿no? Pintaré más cuadros, sin embargo, nunca serán los mismos. Podría ser. Vamos a la solución para no hacerla demasiado larga. Ya. En el ejercicio ya, se da a entender que la práctica del arte, ¿no? Está diciendo, en este caso la pintura, las obras, siempre van a estar sujetas a renovarse constantemente, alumno, ¿no? Siempre las obras se van a renovar. Nunca alguien va a pintar lo mismo, ¿no? Pues es obvio. Y van hacia el perfeccionamiento, ¿no? Siempre las obras de arte, ¿no? Que cuando alguien hace algo, otro lo quiere perfeccionar, ¿no? En la primera parte de la oración requiere de un conector adversativo, recuerda, ya lo tienes como molde, ¿no? Pero, ¿no? Pero, entonces podríamos decir pintaré más cuadros, pero nunca serán los mismos. Tiene una conexión lógica, ¿no? Pues a pesar que es el mismo pintor, dice, los cuadros variarán, ¿no? La segunda parte se va a explicar lo anteriormente afirmado. Es por ello que requerimos de otro conector causal, ¿no? Que sería el pues, ¿no? Entonces ya tenemos el pero y el pues. Vamos al ejercicio. Pintaré más cuadros, pero nunca serán los mismos. Coma. Pues se irán renovando sin cesar. ¿De acuerdo? Seguimos con la lectura. Y como la renovación es constante, o sea, se va haciendo siempre, se necesita de una preposición hasta, ¿no? Si es constante, es hasta. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, pues. En tal caso, tendríamos el ejercicio con los conectores, pero pues hasta, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Ya hemos dado con alternativa, ¿no? Sería la letra D, ¿no? Hasta, ¿no? Hasta. Entonces, pintaré más cuadros, pero nunca serán los mismos, pues se irán renovando sin cesar hasta mi muerte. ¿De acuerdo? Tenemos la respuesta D. Podríamos poner la A, que dice hasta también alumnos, pero al principio no da un sentido lógico. No puedes decir pintaré más cuadros, es decir, nunca serán lo mismo, ¿no? Ahí estás contraponiendo, ¿no? Una oración, pero no, estamos diciendo, pero que es un adversativo, ¿no? Dice pintarás más cuadros y consecuente a eso, pero nunca serán los mismos, ¿no? Tendría que haber un conector adversativo. Bien, vamos con el ejercicio número 2, lo marcamos ahí. Ejercicio número 2 dice, cuando surjan olas trabajadoras que se lancen a embestir, parece como si fuera una poesía, ¿no? Los muros de los opresores, dice, depredadores, estos palparán que llegó la hora decisiva, inevitable. Wow. Vamos a ver las alternativas, ¿no? Tenemos conjunciones de preposiciones, tenemos conjunciones, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver la solución de este problema. Entonces, antes de ver la solución, alumnos, fíjate en el enunciado, en el texto, ¿no? ¿De qué está tratando de hablar? ¿Qué nos quiere decir el texto? Vamos primero a interpretar para poder dar solución. Dice, cuando surjan olas trabajadoras que se lancen a investir, ¿no? Bueno, nos están haciendo ver, ¿ya? Que hay algo que va a empujar. Embestir quiere decir empujar, ¿no? Hay algo que se va a cometer, ¿de acuerdo? Dice los muros de los opresores, ¿no? Depredadores, ¿no? ¿Quiénes son los opresores? Pues los que tienen la autoridad, ¿no? Depredadores, ¿quiénes son? Bueno, quienes cazan a su presa, en este caso, pero también tienen una autoridad sobre alguien más débil que ellos, ¿no? Estos palparán que llegó la hora decisiva, y ahí vemos, puede decir, e inevitable podemos poner, ¿no? Porque no podemos poner I, o aún inevitable. Bueno, ya más o menos ya se sabe cuál es la alternativa, pero vamos a ver la solución, ¿no? En el ejercicio planteado se entiende que los muros aludidos, ¿de acuerdo? Los muros aludidos representan la tiranía, ¿no? ¿Qué quiere decir tiranía, alumnos? Bueno, la tiranía es un gobierno, ¿no? Un gobierno absoluto, ¿no? El rey tirano hablamos, ¿no? El rey, pues, que gobierna absolutamente, que nadie le puede decir nada, es un tirano, decimos, ¿no? Entonces, estamos hablando una tiranía, ¿no? Una tiranía. Y la acción de embestir representa una protesta, ¿no? Hay una tiranía, pero hay alguien que no quiere que se gobierne de esa manera injusta, y entonces hay una protesta de por medio, ¿no? Entonces los opresores se darán cuenta que el cambio o la revolución, ¿de acuerdo? Es inminente, alumnos. ¿Qué quiere decir inminente? Ya, ahí tienes que buscar el diccionario, pero te voy adelantando, ¿no? Inminente es algo que está a punto de suceder. Sucederá próximamente, que no se puede evitar, ¿de acuerdo? Es inminente. Es como decimos, es inminente que haya examen la semana que viene. O sea, va a suceder, ¿no? Bueno, entonces decimos que es inminente y no se va a poder evitar. Necesariamente, dice, los trabajadores se van a tener que lanzar contra, ¿de acuerdo? Aquí ya vemos un conector, ¿no? Contra los muros, ¿ya? O sea, ¿quiénes son los muros? La tiranía, ¿no? Esos opresores o depredadores caerán decisiva e inevitablemente. Van a caer. En conclusión, vamos a ver que los conectores que le dan sentido a la oración son contra, ¿no? Tenemos una copulativa I, ¿de acuerdo? También otra copulativa E. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que la alternativa correcta es la respuesta E? Porque si nos vamos al enunciado, alumnos, y nosotros nos damos cuenta, vemos que
No podemos decir decisiva y inevitablemente. Descartamos la respuesta, la alternativa de, ¿no? Decisiva o inevitable, pero no estamos hablando que es una u otra, estamos diciendo que son las dos. Tampoco podemos decir decisiva aún inevitable, no. Decisiva pero inevitable tampoco. Estamos nombrando, ya de acuerdo, que son dos cosas, ¿sí? Que va a ser decisiva y también inevitable. Entonces podemos decir decisiva e inevitable, alumno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la respuesta E y la encerramos. Decimos lo siguiente: cuando surjan olas trabajadoras que se lancen a embestir contra los muros de los opresores y depredadores, porque son lo mismo, opresores y depredadores, estos palparán que llegó la hora decisiva e inevitable. Bien, vamos al ejercicio número 3. Dice, quien pretenda llegar a un sitio determinado, ¿no? Es una advertencia, puede ser, emprenda un camino, déjese de tantear muchos a un tiempo, ¿de acuerdo? Esto último no es cambiar, andar de vagabundo, ¿no? Hay alguien que te está diciendo algo, ¿no? Como una advertencia, ¿no? Como un consejo, ¿de acuerdo? Vamos a ver las alternativas, ¿no? Entonces, vamos a probar con la letra a ver si hay un sentido lógico, ¿no? Esto se resuelve primero reemplazando y si le da sentido lógico, hay que ver por qué ese sentido lógico. Bien, vemos el ejercicio 3 que dice, quien pretende llegar a un sitio determinado, emprenda un camino y déjese de tantear muchos a tiempo. Entonces, esto último no es cambiar, sino andar de vagabundo. No hay mucho sentido. Bueno, no vamos a demorarnos y vamos a dar la solución. Dice, se sugiere en la expresión, alumnos, que si nos vamos a trazar una meta, ¿qué debemos pensar? Vamos a tener que pensar cómo llegar a esa meta, ¿no? Pues de nada valdría saber a dónde ir sin saber cómo ir, ¿no? Es lógico. En la primera parte del ejercicio, ¿de acuerdo? Se utilizará el conector copulativo y, ¿de acuerdo? Es la primera. Y para fusionar dos actitudes, ¿no? Primero, la de emprender un camino y la otra es de dejar tantear muchos. Entonces, vamos a ver que también hay otro copulativo, ¿no? La parte siguiente dice, esto último no es caminar, ¿no? Cuando vemos aquí, esto último no es caminar, cumple un papel de explicación, explicativo, por lo cual vamos a tener necesariamente que utilizar un conector causal, pues, ¿no? Y al final los términos dice no es caminar, este término no es caminar, para unirlo a andar de vagabundo, ¿qué necesitamos? ¿De acuerdo? Una oposición, un conector adversativo, el si no, ¿de acuerdo? En tal caso, la respuesta a este ejercicio sería la letra C. Muy bien, lo encerramos y vemos que le da un sentido lógico. Dice, quien pretenda llegar temprano a un sitio determinado, emprenda un camino y déjese de tantear muchos a tiempo, ¿no? Pues esto último no es cambiar, sino andar de vagabundo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que hay una conexión lógica en el texto. Vamos por el ejercicio número 4. No volvió a hablar de negocios, ¿no? Estaban hablando de alguien, ¿no? Permitió que le hicieran consultas. Estaba decepcionado de la economía, la política, ¿no? Mira, vemos en la última parte, decepcionado de la economía y vemos la política, ¿ya? Sin ver las alternativas, podemos ver que hay una unión copulativa, ¿no? Una y otra, ¿no? Decepcionado de la economía y la política. Puede ser. Esto estoy hablando de manera intuitiva, pero vamos a ver las alternativas. Si hay I. Bueno, vemos I también, dos, ¿no? El A y el B. Vamos a ver si es una de las dos o de repente me equivoco. Vamos a tener que desglosar. La oración se inicia con una actitud de rechazo, ¿de acuerdo? Hablar de negocios y en la segunda parte se informa la doble causa de esa actitud, ¿de acuerdo?
Entonces se está diciendo al final que hay dos causas, ¿no? Para indicar que no habló y tampoco sucedió las preguntas, perdón, tampoco respondió las preguntas, vamos a utilizar un conector ni, ¿de acuerdo? Luego usamos pues, ¿de acuerdo? Para explicar la razón, ¿no? Ese pues es un explicativo, ¿no? La razón asumida de esa actitud. Finalmente, para que haya tomado la resolución o solución de no hablar. Dice, el motivo ha tenido que ser tanto el aspecto económico como político. Entonces, si hay algo económico y hay algo político, ¿cómo lo enlazamos? ¿Con I o con O? Muy bien, con I, ¿no? En resumen, los conectores necesarios para poder restituir o reemplazar el sentido de la oración sería ni, pues, y. Entonces, ¿cuál sería la letra A? Recuerda, ¿ves? Por intuición ya sabemos que cuando hablamos de economía y política, aquí, ¿no? Había algo que los tenía que unir y las alternativas habían dos, supuestamente, ¿no? Y, pero vamos a ver si podemos ponerlo con pero, ¿no? No volvió a hablar de negocios, pero permitió que le hicieran consultas, puesto que estaba decepcionado de la economía y la política. Podría ser, pero ¿por qué no es? ¿Por qué no es, alumnos? A ver, ¿ya? Porque no podemos poner una adversativa de pero, ¿no? Pero, ¿no? Porque tiene que haber una copulativa, ¿no? No volvió a hablar de negocios ni permitió, ¿no? O sea, está uniendo estas dos, no se está adversando, sino que está uniendo. Tiene que ser copulativa, que es ni, ¿ya? Bueno, vamos al ejercicio número 5. ¿Qué nos dice, no? El ejercicio número 5. Los alumnos, bueno, estamos hablando de alumnos, de ustedes. De ahí dice, los padres enseñan a los maestros a enseñar. Parece un trabalengua, ¿no? Por desgracia, estos grupos operan de forma aislada, superficial, alumno. Bueno, entonces, vamos a ver las alternativas, ¿no? Para que quede un poco claro, ¿no? Entonces, si nos vamos al enunciado, vemos, dice que los alumnos, bueno, puede ser que estén en compañía con los padres, ¿no? O puede ser adversativa, ¿no? O puede ser disyuntiva, ¿no? O los padres, los alumnos o los padres. Pero puede ser que sea en compañía con, ¿no? Con una preposición. Vamos a la solución. La pregunta es, ¿quiénes enseñan a enseñar a los maestros, ¿no? ¿Quiénes quién enseñan a los maestros a enseñar? Es la pregunta, ¿no? Pues los padres, alumnos, porque los padres son los que tienen que orientar a tolerar a sus hijos. Muy bien. Pero también los hijos, dice, ¿por qué? Porque a través de una interrelación, ¿de acuerdo? Podrán llegar a alcanzar totalmente los objetivos educativos, unos con otros, o sea, ambos van de la mano, ¿no? Entonces, para indicar la función complementaria o cómo se va a complementar, ¿de acuerdo? De padres e hijos, utilizamos el copulativo y, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber una conjunción. Los alumnos, entonces, no es con una preposición, sino van a unir. Los alumnos y los padres enseñan a los maestros a enseñar. Muy bien. Seguimos. La falta de coordinación de estos grupos señala una situación adversa, ¿no? Primero los une, pero la consecuencia es adversa. Dice, por lo cual se requiere otro tipo de conector, pero, ¿de acuerdo? Adversativa, pero. Entonces sería, ya tenemos una conjunción copulativa y una adversativa, pero. Vamos a ver, ¿quién de las alternativas tiene y de ahí pero? Bueno, la letra C. Ya nos vamos acercando. Ya sabemos que es la letra C, pero vamos a tener que desarrollar por qué es la letra C, ¿no? Entonces, finalmente el aislamiento, ¿de acuerdo? Y la superficialidad, estas dos cosas que están aquí, estas dos palabras, aislamiento o aislada y superficial, van a tener que ser unidas también, ¿no? Al igual que los alumnos y los padres. Entonces habrá un conector de conjunción copulativo. Sería I, pero I. Entonces la respuesta sería la C. Muy bien, encerramos. Y lo reemplazamos. Los alumnos y los padres enseñan a los maestros a enseñar. Pero por desgracia, ¿no? Una adversativa, estos grupos operan de forma aislada y
superficial. Bueno, vamos al ejercicio número 6. ¿Ya? La malversación es un delito. El peculado merecen una sanción penal. Profesor, casi me da un calambre cerebral. No sé qué significa malversación, mucho menos peculado. No te preocupes. Para eso hay un diccionario, alumnos, ¿de acuerdo? Cuando dicen merecen una sanción penal, ya te está hablando en términos de leyes. Ya tienes que ver ahí que te están hablando en términos de leyes, ¿no? Entonces, son términos de leyes o políticas, se puede decir. Vemos las series de alternativas, pero ni siquiera podemos reemplazar ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos qué significa cada uno. Vamos a tener que ir al diccionario, alumnos, o a explicar un poco qué es lo que significa esto. Bien. Bueno, si admitimos que la malversación es, ¿qué es la malversación, alumnos? Una acción ilícita de disponer el caudal. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué es el caudal? El caudal son los bienes o el dinero, ¿no? Ajeno que se administra, ¿no? Entonces, una malversación, bueno, en términos entendibles, alumnos, ¿ya? Es disponer de manera ilícita de algo que no es tuyo, ¿de acuerdo? Disponer de manera ilícita es como si tu papá te diera la administración de algún dinero de su negocio. Toma 10 soles, guárdalo porque es del negocio. Y tú dispones de ese dinero para hacer otra cosa, ¿no? Esa disposición del caudal, o de lo recaudado o de los bienes, se administra de forma ilícita. Eso es malversación, ¿no? Entonces te está diciendo, la malversación es un delito, muy bien. Entonces, y el peculado, ¿qué es el peculado? Es el hurto de los caudales, de cosas, de los bienes o dinero, del erario, profesor. ¿Qué es erario? ¿Qué es erario? Bueno, el erario es el conjunto de bienes. En este caso son los bienes que pertenecen al Estado, ¿no? ¿Y quiénes son los que pueden robar, de acuerdo, estos caudales? Pues los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Recuerda que son términos legales de leyes y política, ¿ya? Entonces, estamos en este ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que peculado es el robo, hurto de los bienes del de los bienes del Estado, ¿no? Cometidos por quién, quién los administra. ¿Quién los administra? El funcionario público. Bueno, hasta ahí vas a tener que un poco asimilar, alumnos. ¿Ya? Si no entiendes esto, otra vez vuelve el video y para que puedas relacionar, ¿de acuerdo? Entonces, te está hablando, vamos al ejercicio, dice, la malversación es un delito, ¿no? O sea, la mala manipulación de los bienes, ¿sí? Y dice también el peculado, ¿de acuerdo? El peculado, el robo, el hurto de los bienes, merecen una sanción penal. Bien, entonces, son términos afines. Es correcto colocarles un conector de equivalencia, ¿no? Al principio, equivalencia. Puede ser sí, ¿no? Entonces, luego los dos por ser ilegales, tanto la malversación y el peculado, ¿no? Merecerán, ¿qué cosa? Un castigo, te estoy diciendo, o una sanción legal o penal. Vamos a colocar un conector consecutivo de entonces, ¿no? Porque si tanto una con la otra merecen algo penal, entonces te está diciendo en consecuencia, ¿no? Entonces, para señalar la respectiva sanción. Bueno, en conclusión, los nexos ausentes, ¿de acuerdo? Son, los que no están ahí, son que se deben poner, sí, al igual que entonces. La respuesta correcta sería la D. Vamos a decir, a ver si se puede entender. Si la malversación es un delito, al igual que el peculado, entonces merecen una sanción penal. Ya ves que hay un sentido cuando conocemos las palabras. Muy bien. Vamos al ejercicio número 7, alumnos, ¿ya? Dice, en primer lugar, ¿ya? Debo decir que lo respeto, lo admiro. Puede ser lo respeto y lo admiro, ¿no? O lo admiro. En este caso ya vemos que estás diciendo que lo respeto y lo admiro. Mira, es algo lógico, pero vamos a tener que ver si le da sentido a la oración. Después dice, el economista es responsable, ¿no? También podemos decir y eficiente, ¿no? En cuestiones técnicas, por lo general sus juicios políticos son temerarios, hermano. Bueno, entonces vamos a ver las opciones y vamos inmediatamente a la solución.
Notamos en el ejercicio que en las dos primeras afirmaciones se alaba ¿a quién? Al economista. Muy bien. Es pertinente el enlace, ¿de acuerdo? Alumnos, ¿qué es pertinente? Buscan el diccionario, pertinente, ¿no? Quiere decir adecuado, alumno, ¿no? Es adecuado entonces el enlace, el respeto y la admiración, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que hay una conjunción copulativa y ya vemos aquí las alternativas que puede ser D o E. Y también puede ser B. Mira, hay tres. Descartamos A y C. ¿Ya? Una copulativa que va a enlazar respeto y admiración, ¿no? Ya que son afines y son profesados hacia una misma persona. Luego, se menciona su eficiencia y responsabilidad. Alumnos, ya vemos que hay dos conjunciones copulativas, ¿no? Entonces vamos al ejercicio y decimos, en primer lugar, debo decir que lo respeto y lo admiro. El economista es responsable y eficiente, ¿de acuerdo? Ya vemos que hay dos alternativas, D y E, ¿no? En cuestiones técnicas dice, ¿no? Entonces podemos decir, pero por lo general sus juicios políticos son temerarios. O podemos decir, y por lo general, vamos a ver, ¿ya? En la última parte ya no se nota una aprobación. ¿Ah? Ya no hay una aprobación, alumnos. Por el contrario, dice, se catalogan de temerarios. ¿Qué es un temerario, alumno? ¿Ya? Alguien que comete actos peligrosos, imprudentes, ¿no? Entonces, entonces se está hablando de que los juicios políticos son temerarios, ¿no? De la mayoría de los economistas. Entonces, es necesario, pues, emplear una conjunción adversativa, alumnos. Pero ya sabemos cuál es la respuesta y las alternativas. Sería la letra D, alumnos, ¿no? Decimos, en primer lugar, debo decir que lo respeto y lo admiro. El economista es responsable y eficiente en cuestiones técnicas, pero, por lo general, sus juicios políticos son temerarios. Bueno, respuesta D. Vamos con el ejercicio número 8, ya estamos acabando. Dice, rápido crecimiento del carcinoma. ¿Ya? Tenía que ser intervenida. No habían ni los materiales, los especialistas requeridos. Carcinoma, profesor, ¿qué es eso? Bueno, ya, desde hoy nunca se te va a olvidar, alumno, ¿no? Un carcinoma es un tumor maligno, alumno, ¿no? Es un cáncer, para que me entiendas, un cáncer que se da en los tejidos de nuestro organismo, ¿no? Que puede ser cáncer al pulmón, cáncer a la piel, a la boca, al útero, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un carcinoma, una enfermedad, un cáncer, ¿de acuerdo? Un tumor maligno, ya, que nunca se te olvide, alumno, ¿bien? Entonces dice, rápido crecimiento del carcinoma tenía que ser intervenido, ¿no? Vamos a ver las alternativas y nos vamos rápidamente a la solución, ¿no? Partiendo del concepto de carcinoma como forma de cáncer que tiene un crecimiento rápido, ¿no? Rápido crece esta enfermedad, por lo cual tiene que haber una intervención urgente, ¿de acuerdo? Se nota en el ejercicio una posición frente a la falta de materiales y los especialistas requeridos. Hay una oposición, se está diciendo. En consecuencia, el primer conector tiene que ser causal, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el causal. Puede ser a causa de, ¿no? Entonces ya más o menos vamos viendo cuál es la alternativa. Y el segundo de oposición, ¿ya? Oposición puede ser pero también puede ser reemplazado por más. Recuérdalo. Y para completar la adversidad, ¿de acuerdo? Es necesario colocar un copulativo ni. O sea, ni hay materiales ni hay especialistas. Entonces ya sabemos cuál es la alternativa. Sería la respuesta C. Y si vamos a la lectura del ejercicio, diríamos, a causa del rápido crecimiento del carcinoma, el cáncer, tenía que ser intervenida, mas no habían, o puedo decir, pero no habían, cualquiera de dos, mas no habían ni los materiales ni los especialistas requeridos, ¿no? Bueno, pobre del que haya sido intervenido ahí. No lo atienden, ni hay materiales. Ya, ejercicio número 9, alumnos. ¿Sí? Dice, los desatinos, ¿de acuerdo? Errores, muchas veces son importantes, ¿de acuerdo?
nos permite conocer nuestras limitaciones, nos animan a superarnos. Es un desatino, alumnos, ya un dicho o un hecho equivocado, ¿no? Un error, ¿ya? Un error. Entonces, las alternativas son las siguientes, ¿no? Tenemos ahí y vamos a ver el enunciado, ¿no? En la ración, ya, perdón, oración. Está mal tipificado, alumnos. Oración, no es ración. Recuérdalo bien. Vamos a corregir en el formulario, en el PDF. En la oración se destaca la importancia de tomar conciencia de nuestras imperfecciones. Muy bien. Se aprecia que las palabras, mira, desaciertos, ¿de acuerdo? O desatinos, lo mismo, y errores, entonces, encierran conceptos equivalentes, lo cual exige un conector o, ¿de acuerdo? Si es equivalente puede ser una o otra, o. Entonces ya vemos aquí que hay una respuesta que empieza con o, alumnos. Ya no sería necesario leer todo esto, pero vamos a tener que explicar, ya sabemos que es la C, ¿no? Asimismo, la frase permite conocer nuestras limitaciones, ¿no? Cumple un papel explicativo. Es necesario, pues, el conector porque, ¿no? Ahora, finalmente se requiere el uso del copulativo y. ¿Para vincular qué cosa? Tanto limitaciones que nos animan, ¿de acuerdo? Entonces sería la respuesta C. Vamos a dar lugar a ello. Los desatinos o errores muchas veces son importantes porque nos permite conocer nuestras limitaciones y nos animan a superarnos. Bien, ejercicio número 10 y el último, alumnos, el último, ¿ya? Las intelectuales sirven de luz, perdón, los intelectuales sirven de luz, ¿no? No deben hacer de lazarillos, ¿no? ¿Qué es un lazarillo, alumnos? Un guía, ¿no? Un guía. Normalmente se decía, bueno, eran personas o animal o perros, ¿de acuerdo? Personas, animales que guían a un ciego, a alguien que no ve, a un invidente. Bueno, no deben hacer de lazarillos, sobre todo, dice, la crisis social es donde el brazo ejecuta lo pensado, la cabeza. Vemos, alumnos, que no se puede entender a simple vista este texto. Necesitamos reemplazar por conectores. Tenemos estas alternativas. Vamos a la solución. Dice, la expresión da a entender que los intelectuales son quienes orientadores, ¿de acuerdo? Que es la que va a permitir realmente el cambio. Ese colectivo es la fuerza, ¿no? La acción real. Por esto vamos a ver que el autor representa a través de la palabra brazo, dice, ¿no? Y al grupo intelectual lo simboliza con la palabra cabeza. Acuerde bien, alumnos, ¿no? Entonces, el primer conector va a ser un conector adversativo, más, ¿de acuerdo? O pero, puede ser cualquiera de las dos, ya que los intelectuales deben ser solo los que inicien e incitan el cambio, ¿no? Los que sirven de luz, ¿no? Y no los que manipulan el cambio, que es al contrario, ¿no? El conector en, que es una preposición, alumnos, también es pertinente, ¿ya? Que es necesario, ¿de acuerdo? Pertinente quiere decir necesario, alumno, ¿no? Es adecuado, ¿ya? Ya que indica situación. Y el último conector deberá ser por, también es una preposición que indica la acción indirecta del verbo, de lo que está sucediendo, ¿no? En consecuencia, los conectores necesarios son más o pero, en este caso más es adverso, en que es una preposición y por también. ¿Cuál sería la alternativa? Sería la respuesta de más en por. Vamos a ver y vas a ver que le va a dar un sentido lógico. Los intelectuales sirven de los, mas no deben hacer de lazarillos, sobre todo en las crisis sociales donde el brazo ejecuta lo pensado por la cabeza. Bien, alumnos. Bien, hemos resuelto esto, alumnos. Espero que puedas tú también analizar de forma correcta y guiado de un diccionario para poder resolver el examen, sobre todo el examen. Ahora también la tarea vas a tener que marcar, alumnos, lo siguiente. ¿Bien? Vas a elegir la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco, de sentido coherente. Alumnos, grábate esto, de sentido coherente y preciso al texto. Pero si no es preciso, te vas a confundir, alumnos. Puedes equivocarte. Bueno, tenemos la primera oración.
tenemos las alternativas. Ya no las voy a leer porque no es necesario, tú las vas a leer. Tenemos 2, ¿no?, con las alternativas. Tenemos la número 3 también con las alternativas, todos son conectores. Tenemos 4 que son con las alternativas. Y tenemos la número 5. Bueno, la leo aquí. No creo la casualidad en la necesidad. Mi voluntad es el destino, ¿no? Puede ser por intuición que dices no creo, ¿no?, en la casualidad. O no creo ni la casualidad, no puede ser, no creo, sin embargo, tampoco. Bueno, no creo entre la casualidad, también podría ser. Ya, ve tú qué puede dar sentido coherente y preciso al texto alumno. Son 5 ejercicios que te estoy dejando, ¿ya? Y te vas preparando para el examen también. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, alumnos. Espero que puedas orientarte siempre bajo el uso de un diccionario. Que tengas un excelente día.